Hola, buenos días a todos. Las circunstancias nos conducen a hacer videos de nuevo y vamos a continuar con la lección que ya hemos empezado. Vamos a ver pues el nuevo orden mundial que aparece favorable a la descolonización. Vamos a empezar con el contexto, un contexto favorable a esta descolonización y en otros videos vamos a ver cómo concretamente se realiza esta descolonización y la independencia de las antiguas colonias. Pues un contexto favorable a la descolonización lo vemos ya con esta caricatura turca que presenta a pueblos africanos, asiáticos, que cruzan un puente, que pasan de la derecha, donde tenemos un clima de guerra. Podemos ver también una referencia abajo con el río de sangre y con una serpiente con cruces gamadas, una referencia a esta Segunda Guerra Mundial. Un puente pues llevado por los británicos, por los soviéticos y por Estados Unidos. Así que tenemos esa idea en esta caricatura turca de un contexto favorable y de grandes potencias que estarían a favor de esta independencia. ¿Por qué contexto favorable? Primero porque las potencias coloniales europeas salen debilitadas, muy debilitadas del segundo conflicto mundial. Es bastante lógico. Aquí tenemos los imperios coloniales de 1945. Podemos ver que Reino Unido y Francia siguen siendo dos grandes potencias coloniales, pues por lo menos con grandes imperios. Países europeos más pequeños como Portugal, como Países Bajos, como Bélgica, siguen controlando en teoría también amplios territorios. Y lo que pasa es que estas potencias europeas bueno, sufren pérdidas y sufren derrotas. Reino Unido no, pero Francia, Países Bajos, Bélgica, sufren una invasión por parte de Alemania que los debilita y que debilita, por supuesto, también su imagen. Ya no aparecen invencibles. Esta idea de revancha de los pueblos colonizados es un elemento de la propaganda japonesa cuando los japoneses establecen su imperio colonial, bueno, lo que llaman esfera de coprosperidad. Cuando los japoneses pues invaden los imperios coloniales en Asia de los occidentales, presenta esta conquista como una revancha de los pueblos asiáticos. Lo vemos aquí en un cartel y también en una octavilla, para destinado a los indios. Vemos como, bueno, dice que es la ocasión para los pueblos asiáticos, una ocasión para alzarse y para independizarse de los europeos. Los países como Francia, como Reino Unido, durante la guerra necesitan toda la ayuda que pueden obtener y van a movilizar, claro, a sus imperios coloniales, lo que puede llevar a hacer promesas. Es lo que vemos aquí en un discurso de Charles de Gaulle en Brazzaville. Cuidado que aquí no se trata del texto que ya vimos también firmado en Brazzaville, pero en 1940. Aquí se trata de un discurso pronunciado en 1944. ¿Qué dice el general de Gaulle? Dice que si existe una potencia imperial que los acontecimientos conducen a inspirarse de sus lecciones y a elegir noblemente, liberalmente el camino de los tiempos nuevos, en el que pretende dirigir a los 60 millones de hombres que están asociados al destino de sus 42 millones de hijos, esta potencia es Francia. Aquí es interesante porque evoca la Francia de los 100 millones de hijos y habla de elegir noblemente, liberalmente, el camino de los tiempos nuevos.
Entonces podemos suponer que habla de reformas. Dice también, pero en África francesa, como en todos los otros territorios donde hombres viven bajo nuestra bandera, no habría progreso alguno que sea un progreso de verdad si los hombres en su tierra natal no aprovechasen moralmente y materialmente, si no pudiesen elevarse poco a poco hasta alcanzar el nivel en el que serán capaces de participar a la gestión de sus propios asuntos. Hacer lo necesario para que sea así es el deber de Francia. Este párrafo es interesante porque aquí habla de elevar a los colonizados hasta alcanzar el nivel en el que serán capaces de participar a la gestión de sus propios asuntos. Significa hacer lo necesario para otorgar una autonomía a las colonias. Aquí podemos ver entonces promesas de reformas, de autonomía, pero notamos que no son promesas precisas. No hay fechas, no hay nada preciso. Uh, pero hay esa idea de un deber, pues, es la misión civilizadora, tenemos esa idea del deber de conducir a los colonizados a la capacidad de ser autónomos. Lo que pasa, y es también un contexto favorable, es que los pueblos europeos salen, como decía, debilitados, los países destruidos, arruinados, y en este contexto es muy difícil para ellos financiar guerras coloniales. Y supongo que es un poco el mensaje que tenemos aquí en esta caricatura, con un Gulliver africano que aguanta cada vez menos la tutela, la hegemonía, la opresión de pequeños europeos. Es difícil para los países europeos imponer su tutela. No tenían recursos para ocupar el terreno en las colonias, podían controlar más o menos ciudades principales, puntos estratégicos, pero controlar todo el país, todo el territorio, ya no era posible. Y de todas formas, la opinión europea evoluciona en cuanto a la colonización y en cuanto a los gastos que significan también la colonización. Lo vemos muy bien en este artículo famosísimo de un periodista francés que trabaja en Paris Match, que se llama Raymond Cartier, y había escrito un artículo llamado La Corrèze avant le Zambèze, antes Corrèze que Zambeze, y que dice en África Negra, Francia paga. Financia la meteorología, el servicio geográfico, estaciones de radio, la infraestructura aérea y los aeropuertos principales, cubre el déficit de las divisas, paga los déficits presupuestarios, subvenciona en proporciones crecientes la mayoría de los productos coloniales. Es imposible no preguntarse si no habría sido mejor construir en Nevers el Hospital de Lomé, en Tarbes el Instituto de Bobo-Dioulasso. El presidente de Marruecos habla, tantas ciudades, minas, obras públicas sacadas de la sustancia francesa y perdidas. Pero eso no impide que maníacos proyecten un puerto en Togo y dibujen un ferrocarril coste 26 miles de millones a través de Camerún. Pues estamos en 1956, momento en el que efectivamente Marruecos se independiza y la idea es que es mucho más interesante reconstruir el territorio francés y desarrollar el territorio francés que gastar mucho dinero en colonias que de todas formas Francia está perdiendo por el proceso de independencia que ya empezó. Pues entonces, potencias coloniales debilitadas, potencias que ya no tienen la capacidad de imponer su hegemonía y poco a poco tampoco la voluntad, y potencias que afrontan reivindicaciones crecientes de los colonizados.
Se afirma en efecto en las colonias un nacionalismo y partidos nacionalistas. No es algo nuevo, es algo que ya aparece durante el periodo de entreguerras, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Los pueblos colonizados empiezan a reclamar el derecho de los pueblos a disponer de sí mismos, como se afirmó en las conferencias de París en 1918-1919 para Europa. En estas colonias entonces aparecen partidos nacionalistas como por ejemplo el Partido del Congreso en India. Estos partidos nacionalistas pueden también apoyarse en una etnia. Es lo que pasa en Congo belga, por ejemplo, con el partido de Joseph Kasavubu, que se llama Alianza de los Bakongo, o que llamamos también Abaco. Pues es un partido basado en una etnia que se sitúa, aquí la vemos en el mapa en rojo, pues que se sitúa en el oeste del país. Pero podemos tener también una, un partido basado en el nacionalismo y en el socialismo, como pasa con Patrice Lumumba en el mismo país. Con Mohamed Ali Jinnah, que vemos aquí, es un poco diferente. El partido nacionalista es también un partido religioso, pues aquí se está relacionado con una religión, la religión musulmana. En efecto, Mohamed Ali Jinnah quiere obtener la creación de un Pakistán, es decir, un estado para los musulmanes de las Indias británicas. Considera que los musulmanes son una minoría en las Indias británicas y pues podrían sufrir el control, la hegemonía de los hindús y entonces reclama un estado propio para los musulmanes. Tenemos también partidos nacionalistas que se inspiran del comunismo. Aquí tenemos una pintura mural que evoca el Partido Comunista de Vietnam, que al parecer se inspira directamente de la Unión Soviética. En efecto, el comunismo denuncia desde mucho tiempo el imperialismo y el colonialismo, ya que considera que es una forma de lucha de clase, considera que los capitalistas quieren explotar a los obreros europeos, pero también a los colonizados. Son al fin y al cabo dos caras de dos facetas de la misma política de explotación. Por eso el comunismo inspira a los colonizados. Lo vemos pues con un hombre como Ho Chi Minh en Vietnam. Ho Chi Minh, lo que significa el que ilumina, su nombre verdadero es Nguyen Sinh Cung. Y pues este hombre es el fundador del Partido Comunista de Vietnam. Es uno de los líderes carismáticos de los movimientos nacionalistas. Estos líderes carismáticos en general conocen muy bien la cultura europea. Muchos han vivido o estudiado en Europa. Ho Chi Minh, por ejemplo, ha vivido en Francia, ha trabajado en Francia. Aquí tenemos una fotografía de aquella época y participó en 1920 en el Congreso de Tours que creó el Partido Comunista Francés. Otro líder carismático, pues se trata de Gandhi en India. Lo vemos aquí en un vestido europeo. Gandhi es un abogado, es alguien que estudió el derecho en Reino Unido y pues conoce muy bien la cultura europea. Lo vemos aquí, años después, en India, vestido como un campesino indio, lo que es una manera de afirmar que la cultura india no tiene
que considerarse como inferior frente a la europea y además está haciendo un boicot de los productos y de los productos textiles europeos. Otro líder carismático, aquí estamos en las colonias francesas, se trata de África, se trata del senegalés Léopold Sédar Senghor. Fue educado en un colegio religioso de Dakar. Lo vemos aquí los alumnos con los padres que organizan que dirigen el colegio. Después fue a estudiar a París. En el Instituto Louis le Grand, en clases preparatorias, y aquí, bueno, tiene como compañero al futuro presidente de la República Francesa, Georges Pompidou, que vemos aquí en primer plano. Senghor se volvió profesor de literatura francesa y ha enseñado en Francia como profesor de literatura. Pues se interesa por la literatura africana y este hombre de letras integró en 1984 la Academia Francesa y decía que la lengua francesa era deliciosa como la mermelada. Es interesante porque vemos que entre estos líderes hay personas que conocen muy bien la cultura europea, a quien le gusta la cultura europea, pero bueno, se encuentran atrapados entre dos culturas y afirman pues la dignidad de su propia cultura y una voluntad de autonomía y después de independencia de su pueblo. El paso entre autonomía e independencia se produce a partir de los años 30, pero sobre todo con la Segunda Guerra Mundial. Con la Segunda Guerra Mundial, lo vemos aquí. En efecto, la guerra incitó a los líderes a acentuar sus reivindicaciones. Por ejemplo, Gandhi, en 1942, lanza el movimiento Quit India, pues deja India, abandona India, que exigía pues una independencia inmediata de India. Antes hablaba de autonomía, ahora habla de independencia y de independencia inmediata. Estos líderes que dirigían partidos nacionalistas pueden actuar en un contexto internacional favorable a la descolonización. En efecto, alzamientos se producen para obtener la independencia a partir de 1945. Se explica por los movimientos nacionalistas que se afirman desde la entreguerras. Se puede explicar también en Asia por Japón, que favoreció el sentimiento de orgullo asiático, que debilitó el prestigio de los europeos y que además dejó un vacío político en el momento de la capitulación, permitiendo pues, que los partidos nacionalistas proclamasen la independencia. Eso ya lo sabéis, pero tenemos también un contexto favorable con la ONU. En efecto, la ONU crea un derecho internacional. Existe un derecho de los pueblos a disponer de ellos mismos. Existen deberes. Pues la ONU entonces favorece la descolonización, pero antes de la ONU ya la Carta del Atlántico de 1941 evocaba un derecho de los pueblos a disponer de ellos mismos. Y entonces existe un contexto favorable y con la ONU existe también una tribuna, porque con las independencias los países jóvenes, los países nuevos, integran la ONU y en la ONU hablan a favor de la descolonización. Además, hablando de las superpotencias, los Estados Unidos están a favor de la descolonización. Los Estados Unidos, de todas formas, son una antigua colonia
Y entonces, bueno, están a favor de la descolonización. La Unión Soviética también lo es, ya que quiere ser el líder del anticolonialismo. Es lo que afirma la doctrina Zhdanov, que presenta al bando soviético como el bando de la libertad frente a los capitalistas, colonialistas e imperialistas. Con este contexto favorable, se puede hacer una independencia negociada, una independencia pactada. Es lo que van a hacer a menudo los británicos, que quieren así preservar las relaciones comerciales y sus intereses políticos y económicos en las antiguas colonias. Sin embargo, hay también un proceso de independencia por la guerra y es lo que pasa a menudo con franceses, es lo que pasa con los holandeses, que considera que es necesario conservar el imperio colonial para quedarse una potencia mundial y que también quieren utilizar este imperio para recuperarse. Vemos esta opinión favorable a la descolonización en lo que dice Franklin Delano Roosevelt, presidente de Estados Unidos en 1945. Dice: cada situación colonial debe ser estudiada separadamente, pero el caso de Indochina está perfectamente claro. Hace 100 años que los franceses desangrar, en francés, saigner blanc, este país. El pueblo de Indochina merece una suerte mejor. Bueno, aquí me parece que sin lugar a dudas los Estados Unidos están a favor de la descolonización. Es lo mismo con la Unión Soviética. Aquí tenemos la portada de un periódico satírico soviético, pues sí existe, y en este dibujo observamos arriba un féretro, el cadáver del colonialismo, y en este funeral observamos llorando a las potencias coloniales. Podemos reconocer a Francia, podemos reconocer a Gran Bretaña, a Estados Unidos también. Sin embargo, la posición de Estados Unidos puede evolucionar. Ya conocéis la teoría del dominó, es la idea de que el comunismo puede extenderse de país en país, sobre todo en Asia, y eso puede justificar la ayuda de Estados Unidos a sus aliados cuando luchan contra guerrillas comunistas. Es lo que pasa, por ejemplo, en Indochina, y lo que explica que los Estados Unidos financian buena parte de la guerra francesa de Indochina. Otra tribuna a favor de la descolonización se trata de la conferencia de Bandung, conferencia pues, que se organiza en Indonesia en 1955, entonces en un país independiente. Es una conferencia que reúne pues, sobre todo estados independientes, recién independientes. Es una conferencia liderada por el indonesio Sukarno, también por el indio Nehru o por el egipcio Nasser. Se trata de una tribuna que se expresa a favor de la independencia total de África. Así que el contexto global aparece muy favorable a la descolonización y en este contexto la tutela colonial fue sacudida, lo que veremos en otro video, ya que se acabó la misa por hoy.